Así que bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la historia natural y más o menos es así, como ven en la foto esta del juego del calamar, el hecho de que muchos pacientes tienen mucho problema. ¿Por qué? Porque el hígado se muere todo junto, no es que un pedacito del hígado tiene problemas. Por suerte, tiene regeneración, pero como es masivo el daño, la mayor parte de las veces aparecen complicaciones, ¿no es cierto? Y ahí el problema es que si no hacemos nada, el 70-80% de estos pacientes con estos cuadros se va a morir. Puede tener la suerte de tener la restitución completa y curarse, pero bueno, teniendo un alto porcentaje que va a tener complicaciones y va a fallecer, tenemos que estar muy atentos en tratar esta enfermedad rápidamente. Y ante la pregunta, bueno, está bien, si no los tratamos, se mueren. ¿Qué tenemos que hacer entonces? La mayoría de los pacientes se van a morir si no hacemos nada. Entonces, también tenemos que, por otro lado, hacer un esfuerzo en no trasplantar al divino botón a un paciente, porque primero de todo no tenemos hígados para tirar para arriba. Y por otro lado, porque uno condena al paciente a estar inmunodeprimido de por vida si quiere trasplantarlo. Entonces tiene que tener un equilibrio entre estos dos lugares que no es fácil de adquirir. Y volviendo a Cacho, si yo tengo un tiempo de protrombina, que es del 45%, y tuve la suerte que me hicieron un factor 5 y me dicen que es del 40%. Bueno, ¿qué hacemos con este paciente? ¿No es cierto? Ese paciente, además tenemos que tener en cuenta esto. No tenemos que demorar la derivación. No tenemos que, bueno, y vemos mañana y a ver si se sostiene el laboratorio. No. El paciente, si lo tiene uno en el hospital, esta diapositiva la dio Andrés Ruff en un curso de capacitación allá hace 11 años, pero sigue vigente totalmente. Derivar un paciente no es lo mismo que ponerlo en lista de espera y no es lo mismo que trasplantarlo. Si yo derivo al paciente, ya lo van a evaluar en un lugar donde están acostumbrados a hacer trasplante, donde están acostumbrados a recibir a estos pacientes, van a ver si es necesario ponerlo en lista y van a ver si es necesario que sea trasplante. Esa decisión no la tengo que tomar yo, la tiene que tomar alguien que está acostumbrado a seguir estas enfermedades. Tampoco tengo que esperar a tener el diagnóstico, a ver qué le pasó a Cacho, a ver si Cacho tuvo un contacto sexual y tiene una hepatitis B. No tengo que esperar eso. Pocas entidades que yo pueda diagnosticar voy a verdaderamente poderle dar un tratamiento y salvarle la vida. Tampoco tengo que ver, bueno, tiene hepatitis B, le voy a dar entecavir, le voy a dar, bueno, sí, se puede iniciar, pero siempre el paciente tiene que estar en una unidad de trasplante para ver cómo le va y si le va mal, tener acceso al trasplante. No está mal derivar un paciente al divino botón. Es preferible que el paciente la pase mal un rato, que uno lo tiene que derivar en avión sanitario o en ambulancia. Es preferible hacer eso y equivocarse. Que el paciente después va a equivocarse, que el paciente después no requiera un trasplante, que quedarme con el paciente y que el paciente se me descompense y que lo tenga que respirar, porque ahí ya ese paciente no lo puedo meter en una ambulancia, lo tengo que derivar en un avión sanitario. Y obviamente es mucho más difícil hacer eso que levantar el teléfono y hablar con un centro de trasplante rápidamente para ver qué conducta seguir. Entonces, no se duerman si el paciente tiene una alteración de la coagulación, y uno lo ve con mucho deterioro enzimático, no esperen a ver qué pasa, no esperen al viernes. Yo me acuerdo cuando hacía el fellow, los viernes al mediodía era tremenda la cantidad de derivaciones de fallas hepáticas fulminantes que teníamos, que habían estado toda la semana y como venía el fin de semana, entonces ahí llamaban y lo derivaban. No es así. Uno puede llamar un lunes también para poder derivarlo oportunamente. A ver, los criterios que usan los trasplantólogos son estos tres habitualmente, los del King's College y los de Clichy. Nosotros en Argentina tenemos una categoría especial del MEL para falla hepática fulminante, pero no tenemos que usar estos criterios que ahora yo se los voy a explicar para ver si el paciente tiene que ser derivado o no. La decisión está tomada desde el momento en que el paciente está amarillo y tiene una alteración de la coagulación. Ya con eso nada más me alcanza para saber si el paciente se tiene que quedar conmigo o tiene que ir a otro lugar. Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos con el paciente que viene ahora. Obviamente la falla hepática no es solo del hígado,
obviamente es un filtro, el hígado afecta muchísimas más órganos de los que verdaderamente aparecen. Yo les puse la diapo como para que se den cuenta todo lo que el hígado hace, todas las cosas que suceden en una falla hepática aguda. Y para saber cómo hacer, primero tenemos que hacer imágenes, que si podemos hacer todo esto sería fantástico, pero bueno, mínimamente tener una radiografía, un electro, si podemos hacer un ecocardio también no está mal, un ecodoppler hepático para ver la permeabilidad de las venas, para descartar si este es un hígado chiquitito, cirrótico, o si es un hígado grande, un hígado que duele, ahí nos habla más de un proceso agudo. Y bueno, a la cabeza, en cuanto al laboratorio, el coagulograma y el factor 5, el proteinograma también habla de función hepática. Recuerden que la albúmina es un marcador tardío de enfermedad, entonces si yo tengo un paciente que empezó hace 2 días, la albúmina va a ser normal, porque recién dentro de 15 días yo voy a tener una alteración. Muy importante como factor pronóstico la función renal, el equilibrio ácido-base, el ácido láctico, bueno, determinar si el paciente también tiene pancreatitis, que a veces suelen coexistir las dos cosas juntas. Entonces, sí a una derivación urgente a un trasplante hepático, sí a un centro de trasplante al menos, no para que sea evaluado allá, pero no darle en la guardia sedantes, tratar de no darle Reliberan, el Reliberan es un sedante también, tratar de no dar analgésicos, tratar de no corregir el coagulograma, porque nos quedamos directamente, si yo le paso plasma fresco a un paciente, no sé en dónde estoy, perdí el mejor indicador de pronóstico que tengo, que es el RIN y el TP. Si voy a hacer procedimientos invasivos que no queda otra, bueno, si hay que corregirlo, se corrige, pero es preferible no hacerlo. Cuando uno habla de un TP de un 20%, de un 15%, y si hay que hacer un procedimiento invasivo, todo, sí, yo entiendo, a veces hay que corregirlo, pero tengan en cuenta que en la insuficiencia hepática aguda baja todo, no baja lo procoagulante, baja todo, baja lo anticoagulante, lo procoagulante, todos los factores bajan. Entonces el equilibrio medio que se mantiene, es muy raro ver a un paciente sangrando activamente por una falla hepática fulminante. Eviten los expansores de volumen, porque el principal problema de la mortalidad de estos pacientes es por edema cerebral. Tengan cuidado con cómo los expanden y tengan cuidado con procedimientos invasivos que no sean estrictamente necesarios para el manejo del paciente. Entonces, esto ya lo dijimos, evitar la hipovolemia, pero por un lado no sobreexpandir. Si es posible que el paciente mantenga la vía oral, manténganla, usen algún omeprazol o lo que tengan para proferir las úlceras, para evitar las úlceras gástricas por estrés. Eso puede pasar también. Y acá vamos a ver de qué se mueren los pacientes. Y para esto, ¿por qué quiero saber esto? Porque a esto voy a tener que prestar atención. La gran mayoría se mueren de sepsis, se mueren infectados. El hígado es un órgano inmune, 40% de las defensas viven en el hígado. Entonces, el paciente va a tener un trastorno inmune con seguridad. Y la otra causa de muerte es la hipertensión endocraniana. Entonces voy a ver qué es lo que tengo que hacer para que estas dos cosas no pasen, al menos en el manejo inicial. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de encefalopatía y siempre hablamos de la cirrosis. Primero el paciente que está en el cambio en el carácter, que no puede escribir bien, que si yo le hago un test psicométrico no le da bien. Después ese paciente si se constipa se va a desorientar un poquito más o puede ponerse agresivo. Pero en la falla hepática aguda, todo esto está todo mezclado. Puede pasar todo con poco tiempo. Un cirrótico es más predecible, esto no, porque la encefalopatía hepática, a diferencia de la cirrosis, no tiene que ver tanto con los niveles de amonio, tiene más que ver con un edema cerebral y un problema general en el control de la autorregulación cerebral. Entonces esto, ojo, el paciente puede estar excitado, puede tener convulsiones, ojo con los sedantes, tengan cuidado con eso. Por favor, sean prudentes, contengan al paciente, traten de no dárselo, porque una benzodiazepina dada en exceso cuando un paciente no tiene hígado, no la depura más. Entonces uno le hace un problema peor del que ya tenía, incluso puede deprimir el aparato respiratorio. Entonces tengan en cuenta que esto no es lo mismo que un cirrótico, ténganlo presente todo el tiempo. Es un paciente que yo tengo que pasar a ver todo el tiempo a ver cómo está.
todo el tiempo lo tengo que hacer hablar, todo el tiempo tengo que ver si sigue igual de achispado que siempre, lo tengo que ir, aunque sea despertando cada 2 horas para ver que esté conectado y la parte esté bien. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene encefalopatía grado 2, y por encefalopatía grado 2 me refiero a flapping, si el paciente está impecable y tiene flapping, no tiene que estar más en la guardia. Tiene que estar en una unidad de terapia intensiva hasta tanto yo pueda derivar a ese paciente lo más rápido posible, aún solo con flapping. Entonces, tengan en cuenta que el edema cerebral y la encefalopatía hepática van muy de la mano. Tengan en cuenta esto, eso es una de las cosas que más van a tratar los terapistas cuando tengan el paciente ya con la falla hepática instalada. Así que bueno, la otra causa, dijimos, las infecciones, y las recomendaciones es que no dar antibióticos por darlos, no es que el paciente como tenga esto, yo ya le tengo que dar ceftriaxona, ya le tengo que dar vancomicina, ya le tengo que poner fluconazol. No es así, no hay que darlo. El tratamiento por si las dudas no sirve, pero sí sirve estar muy atento, sirve ver ese paciente si va a tener un gradito de temperatura, ver qué es lo que pasa, cultivarlos de rutina, ya de una, cuando recién entran, un urocultivo, un hemocultivo, tiene que tener. Y si por ahí no necesito esperar al cultivo, si el paciente muestra signos de progresión de encefalopatía o signos de infección, o empieza a estar más taquicárdico, es un paciente que yo voy a charlar con el infectólogo y voy a decirle, escúchame, este paciente que vino de la casa, que está en Bahía Blanca, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes que tenemos? ¿Qué tenemos que tratar en este paciente? Y guiados por el infectólogo, ponerle un esquema para ver cómo podemos ayudarlo. Los antifúngicos únicamente los consideramos después que hay una internación prolongada, el paciente hace rato que está en la terapia o hace rato que está internado. Y si yo tengo que decir cuál es la infección más frecuente, la del tracto respiratorio, la neumonía. Son pacientes que por ahí no están totalmente conectados, entonces pueden aspirarse, por eso tenemos que tener mucha cautela. Ese paciente que está comiendo y estaba bien, cuando le vuelvo a servir la comida, chequear que no esté encefalopático, que no tosa cuando come, que esté bien conectado. Después, el que le sigue son las bacteriemias, con o sin foco, las infecciones urinarias, y por supuesto, si tiene un catéter, también puede ser fuente de infección. Las bacterianas se llevan por lejos la mayoría, y las fúngicas, acuérdense que son más tardías. Es muy raro que debuten con una candidiasis, extremadamente poco frecuente. Y bueno, ¿cómo vamos a saber qué es lo que va a pasar? Bueno, la verdad que la imagen es categórica, le va mal a mucha gente, entonces tenemos que estar muy alertas. La mortalidad en la era pre-trasplante era del 80%, era lo mismo casi que no hacer nada. Después, cuando se empezó a hacer el trasplante, de entre el 33 y el 50%, y cuando ya nos pusimos a tono y empezamos a ver que esta enfermedad era diferente a la cirrosis y que teníamos que tener otros criterios y teníamos que tener terapias equipadas para tratar a estos pacientes, la mortalidad bajó al 15 al 30%. Entonces es importante tener en cuenta que el paciente no tiene que estar en cualquier lugar, tiene que estar en un lugar que esté acostumbrado a tratar esta enfermedad. ¿Y qué hacen los centros de trasplantes para ver si un paciente se tiene que trasplantar o no? Bueno, usan estos criterios, pueden usar los criterios del Reino Unido, los franceses, biopsiar al paciente. La mayoría de los centros de trasplante tiene biopsia hepática por vía transyugular, o sea que si el paciente sangra, en realidad va a sangrar hacia el torrente sanguíneo, no va a haber problema. Pero bueno, tengan en cuenta que siguen siendo scores, tampoco es una bola de cristal. Y es muy difícil hacer estudios para estos pacientes, porque no son pacientes de todos los días, no son pacientes frecuentes. Por ahí en un año acá en Bahía uno derivará 1 o 2 fallas hepáticas fulminantes, pero no es algo frecuente que uno tenga todos los días. Por eso es importante que los pacientes estén en centros donde reciben derivación de toda Argentina para poder tratar a estos pacientes. Y los del King's College, fíjense que no solamente son, sobre todo no miren tanto la de por paracetamol, porque esa nosotros no tenemos tanto, sino que fíjense qué parámetros toman. El primer parámetro siempre es el RIN. Si el RIN es más de 6,5, ese paciente tiene que seguir adelante en la lista de espera. Si la causa es desfavorable, y causas desfavorables son, si no sé qué le pasó,
o si tiene una hepatotoxicidad por alguna droga. Son las dos causas que peor pronóstico tiene y que menos chances tienen de recuperarse espontáneamente. Si el paciente es muy joven, menor de 10 años, también tiene que ser incluido en una lista de espera, o si es mayor de 40. Si la presentación es aguda o subaguda. Fíjense que la hiperaguda era una semana en el intervalo entre la ictericia y la encefalopatía. Si la presentación es muy importante, enseguida hace encefalopatía, ese paciente tiene mucha más chance de recuperarse espontáneamente. Si la bilirrubina está encima de 17, o bueno, si el RIN es más de 3,5 y tiene 3 de estas, también puede ser listado para trasplantarlo. Pero bueno, el problema es que el que los cumple casi con seguridad posiblemente necesite el trasplante, pero no sabemos aquellos pacientes que por ahí sobreviven sin el trasplante. Entonces hay que tomarlo, bueno, como siempre, con pinzas, es una herramienta más que tenemos. Los franceses son mucho más sencillos, o mayor de 30, menor de 30, y te dan el factor 5. Ellos lo tienen disponible con mucha más facilidad. Si es menor de 30, fíjense que el factor 5 es incluso menor para listarlos para trasplante, y si yo tengo más de 30 años, ya con un factor 5 menor de 30, estoy pensando en trasplantar. Esta es la categoría especial que les decía que nosotros en Argentina tenemos. No entran, según el MELT, no entran según los valores de bilirrubina, creatinina y el ionograma y el RIN, sino que directamente entran en una categoría aparte, tienen prioridad por encima de los pacientes que estaban esperando antes, porque la mortalidad por esto es mucho más alta. La última revisión que hizo la asociación en Estados Unidos de esto, lo dicen en inglés, que queda re lindo, pero yo acá lo traduje y les quiero decir, los scores pronósticos actuales, tanto el King's College o el Clichy, no predicen adecuadamente el resultado, y por lo tanto, no deberíamos confiar en estas guías que estamos escribiendo nosotros mismos ahora. O sea, las mismas guías te dicen, esta es una herramienta, pero no te guíes a ciegas por lo que estamos diciendo. Usa tu criterio, usa tu equipo. Cuando uno trabaja en un equipo de trasplante, está la opinión de un montón de gente, un montón de personas opinan sobre ese paciente, y eso es lo más valioso que podemos hacer. La biopsia obviamente nos descarta causas extrahepáticas. Si es un linfoma, una leucemia que tiene una invasión aguda del hígado, nos vamos a enterar. Si es una hepatitis autoinmune, nos vamos a enterar también, y tiene valor pronóstico. Si yo veo todo el hígado directamente que está destrozado, que no tengo hepatocitos y es toda una masa eosinófila, digamos, el valor pronóstico es que ese hígado no hay hepatocitos para regenerar. Entonces nos aportan más datos a los que ya tenemos. Y yo puedo estar absolutamente segura de qué es lo que va a pasar con un paciente con falla hepática, pero diríamos con cualquier paciente, no. Nunca podemos saber qué le va a pasar a cada paciente en particular. Lo que podemos hacer es hacer todos los scores, podemos charlar con nuestro equipo y en función de eso ver qué es lo que tenemos. Entonces recuerden que, aunque yo sepa qué le pasa al paciente, le hago el diagnóstico, si el paciente está ictérico, tiene alteración del TP, y ni hablar de si agrega encefalopatía, es un paciente que se tiene que ir a un centro de trasplante, y que en el centro de trasplante empiecen a darle el tratamiento y vean qué es lo que ese paciente necesita verdaderamente. Acá tienen lo que es una lista de espera de los datos del INCUCAI de 3 años, del 2005 a 2008. Fíjense que el 11% de los trasplantes que se hicieron en ese momento, 11% eran por falla hepática fulminante. No es la gran mayoría de los trasplantes, pero sí son trasplantes que tienen prioridad. Y el 34% fallecen en lista de espera, pese a que el tiempo de espera, cuando uno entra en esa categoría, es menos de 2 días. Hay pacientes que por infección, por alguna contraindicación, pueden estar inactivos en ese momento donde caiga el trasplante y después fallecer por sepsis y no recuperarse. No se puede trasplantar a alguien con una infección activa o con un problema cerebral grave. Entonces esos pacientes tienen dropout, el dropout es del 34%. Y si yo tuviera una situación ideal, te podría trasplantar a aquel paciente que se va a morir por insuficiencia hepática, trasplantarlo. Podría saber no trasplantar al paciente que sé que va a sobrevivir, pero no sé cuál es, cómo lo puedo predecir.
Y también no trasplantaría aquellos pacientes que van a tener falla multiorgánica o que van a tener un daño neurológico irreversible. Sería genial saber todo esto de antemano. Entonces, lo que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros, empezar a tratar al paciente ya esto posiblemente muchas de las cosas que vamos a hablar ahora no sean para hacer en la terapia. Recuerden que este es el paciente que cuando yo lo identifico tengo que empezar a derivarlo directamente, no tengo que detenerme a pensar mucho. Todo lo que yo pueda adelantar, cultivar, hacer estudios, todo eso reporta después en un beneficio, no tengo que perder tiempo. Si yo sé la causa, podría, bueno, ni hablar de una estatosis del embarazo, obviamente el embarazo debe interrumpirse. Puedo, después de hablar con el centro de trasplante, decirle, mira, tengo este paciente que le diagnostiqué una infección por herpes, que sería milagroso para hacer el diagnóstico en el tiempo que necesitamos. ¿Qué te parece? Le empiezo, le doy corticoides, ¿qué hago? Pero siempre hablando con el centro de trasplante. Y hay dudas sobre si dar o no N-acetilcisteína, la verdad que es algo que es una discusión muy finita para tener. Con la encefalopatía grado 1 o 2, esta es una de las principales causas de muerte, recuerden, chequeo mental frecuente, si el paciente empieza a estar más del 2 que del 1, tiene que ir a la terapia, tengo que hacerle una tomografía, porque es raro, pero puede haber un ACV hemorrágico, y no está muy en claro si tengo que usar lactulón o no. Posiblemente no tenga mucho sentido, ya que el mecanismo no es exactamente el mismo. Si tengo ya una encefalopatía mucho más marcada, protejo la vía aérea, lo intubo. Ahí si tengo convulsiones uso anticonvulsivantes. Tengo que evitar las maniobras de Valsalva, que el paciente haga fuerza, para no evitar picos en la parte de la hipertensión endocraniana. Y muchas veces hay que decidir colocar un monitoreo de PIC. Esto obviamente se hace en terapias que están acostumbradas a hacerlo, que están adecuadas para el soporte de estos pacientes. Lo que se hace es colocarse un catéter, es un método seguro, con pocas complicaciones y que muchos pacientes que tenemos en la terapia con falla hepática fulminante lo necesitan. Tratar de mantener una PIC por encima de 20, una presión de perfusión cerebral por encima de 50 o 60. Acá vemos un paciente en el hospital italiano hace unos cuantos años atrás, donde se le ve el catéter que sale de la parte acá arriba. Es un paciente que obviamente está controlado por un equipo de trasplante. Todo esto se los dejo, léanlo si lo quieren hacer, es para el manejo muy del especialista, cuándo dar manitol, cuándo hemofiltrar, cuándo dar soluciones hipertónicas, cuándo generar hipotermia. La verdad que estas son todas cosas para hacer ya en un centro de alta complejidad.